Gracias por estar con nosotros, buenas noches, soy Armando Godoy, un gusto saludarlos, son las 8 de la noche con 9 minutos, gracias por estar con nosotros y por supuesto arrancar la semana del espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador en este lunes 28 de febrero y vamos a estar hablando de varios temas. Todo tiene que ver con el tema de educación, es importante que le demos siempre espacio a estos temas y sobre todo porque el Ministerio de Educación ha tomado un giro, obviamente, para poder saldar deudas históricas y, por supuesto, triplicar más el esfuerzo que se ha venido realizando desde la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele. Es por eso que se encuentra con nosotros Mauricio Pineda, ministro interino de Educación, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, ministro. Bienvenido. Armando, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia en este tan prestigioso programa. Por supuesto, el programa que desde ya es suyo y por supuesto del pueblo salvadoreño. Bien, sabemos que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha destinado 44.4 millones para readecuar, obviamente, y reparar centros educativos en todo el país. Y de hecho quiero dar un poco de contexto en la siguiente nota. Materiales de construcción continúan llegando a todos los centros educativos deteriorados. Herencia, recordemos, de los gobiernos de Arena y del FMLN. Pero ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el proyecto Mi Nueva Escuela, está transformando cada infraestructura educativa en espacios dignos para nuestros niños y nuestros maestros. Quiero que vean la siguiente nota. 40 centros educativos que están siendo intervenidos de manera concurrente. El proyecto Mi Nueva Escuela es una realidad. Cuadrillas de trabajadores de obras públicas y reos en fase de confianza están realizando los trabajos en los centros escolares. Vamos a ir gradualmente incrementando este número, ¿no? Hasta que lleguemos a la totalidad de los centros educativos que necesitan ser intervenidos. A diario y sin importar si son fines de semana, los materiales se están distribuyendo a las instituciones educativas. Las 5.100 escuelas a nivel nacional serán intervenidas, pero inicialmente se priorizarán las más deterioradas. Tenemos un inventario ya de escuelas que necesitan algún tipo de intervención y hemos hecho una priorización de esas escuelas que van a ser intervenidas. De momento, en 90 escuelas públicas los materiales están listos y en las próximas horas iniciarán los trabajos pertinentes. Hay 1.000 centros educativos que contemplan el 60% de la matrícula, que son a los que nos estamos abocando. Esto no quiere decir que si de repente aparece una emergencia, ahora que va a venir el invierno, y no está incorporado dentro de estos centros educativos que estamos priorizando, no lo vamos a atender. En tan solo una semana, el gobierno está dando avances importantes en la transformación de la infraestructura educativa, para lo cual se invertirá 44.4 millones de dólares y con ello saldar una deuda histórica con la educación salvadoreña. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Gracias, Ana Yancy, por la nota. Ministro, ¿cómo se va a destinar estos 44.4 millones para recaudar y recuperar, obviamente, todos los centros educativos en todo el país? ¿Va a ser un plan de forma escalonada o cuál es la visión que se tiene? Gracias, Armando. Sí, efectivamente, vamos a iniciar con estos 44.4 millones de dólares que hemos reorientado. Pero sabemos que la brecha es enorme, como lo decía la nota, son más de 40 años en los cuales la infraestructura educativa ha estado abandonada, ¿verdad? Y hoy que estamos visitando todas las escuelas nos damos cuenta que llegamos a la escuela y comenzamos a hacer el recorrido y los directores y los docentes nos van mostrando el estado en el que la infraestructura está. Por lo tanto, vamos a comenzar, como digo, con estos 44.4 millones inicialmente, priorizando aquellas escuelas que están en un grado de deterioro mayor y así vamos a ir abordando cada una de ellas, ¿no? Para dejar estos centros educativos en espacios que sean adecuados, en espacios que favorezcan a los aprendizajes, donde los niños, las niñas, los docentes puedan moverse con dignidad. Claro. ¿Cómo dejaron los gobiernos anteriores las escuelas? Si bien sabemos que desde la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele se ha hecho un esfuerzo sobrehumano, si queremos llamarlo así, en transformar el sistema educativo y, por supuesto, mejorar la calidad de las escuelas, 2 años y medio, 3 años, no puedes hacer todo lo que dejaron en abandono 30 años. La brecha es tan grande que aún
en medio de pandemia, con el esfuerzo de este gobierno del presidente Nayib Bukele, logramos recuperar 431 el año pasado, en medio de pandemia. Pero no es suficiente, tenemos que seguir avanzando, porque la verdad es que la infraestructura ha estado así, abandonada, ¿no? O sea, hoy en la mañana, al mediodía, estábamos en un centro educativo donde nos comentaba el director que la fosa séptica no se le ha dado mantenimiento desde hace más de 30 años, ¿no? Nos decía también que los techos nunca fueron cambiados en un centro educativo que fue construido en los 50. O sea, ese es el grado de deterioro que hemos encontrado. Y como digo, aunque desde el inicio de la llegada del presidente Bukele, la educación siempre fue una prioridad, claro, la brecha es muy grande y vamos ahí, avanzando escalonadamente, y el mandato del presidente es ese: no vamos a dejar un solo centro educativo que necesite ser intervenido sin que lleguemos a él, sin que veamos la realidad que están viviendo los niños y las niñas en cada una de las aulas. ¿Por dónde se va a comenzar a priorizar, ministro? Bueno, tenemos ahora una priorización que abarca el 20% de los centros educativos que están destruidos, y este 20% de centros educativos tiene un total de 60% de la matrícula. Esa es la priorización inicial, ¿verdad? Pero esto, como decía la nota, no significa que si hay una necesidad que nosotros no hayamos descubierto o que nace en los próximos días, no se vaya a atender. Hay cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas, al cual aprovecho a agradecer, digamos, también a centros penales que están trabajando en este momento concurrentemente en 40 diferentes centros educativos que ya están siendo abordados. Y además hemos contratado desde el Ministerio de Educación otras cuadrillas que vayan sumándose a este proceso. Dentro de muy poco vamos a ir dando cifras mucho más alentadoras, mucho más abarcativas, que vayan reconstruyendo a los centros educativos que así lo necesitan. Claro. El gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja de forma articulada, ministro, y el pueblo salvadoreño lo sabe. Trabajan en equipo, trabajan como un solo bloque para poder precisamente hacerle frente a todas estas precariedades que dejaron los gobiernos anteriores. Para la ejecución de este proyecto, ¿se ha creado una mesa o se va a trabajar con brazos de otras instituciones? Efectivamente, como usted lo decía, Armando, el gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja de esa manera. Y coordinados por la comisionada de operaciones y gabinete de gobierno, estamos trabajando una serie de instituciones. Comenzamos inicialmente con el Ministerio de Vivienda, el cual nos ayudó a continuar el proceso de legalización que ya habíamos iniciado. El ILP también se ha sumado al esfuerzo. Ahora tenemos centros penales que está no solamente trabajando con cuadrillas en el proceso de reconstrucción, sino que además está trabajando en la reparación de pupitres que están en mal estado y los devuelve nuevos a los centros educativos. El Ministerio de Obras Públicas también se ha sumado, la Dirección de Obras Municipales también vamos a comenzar a verla, digamos, activamente en este proyecto. Como decía al inicio, la brecha es tan grande que es necesario que el Estado, el Ejecutivo, de manera coordinada y siempre teniendo al centro a la persona, al pueblo salvadoreño, se sumen a todo este trabajo que está siendo organizado y dirigido desde el Ministerio de Educación con la cooperación de todos los demás entes del Ejecutivo. ¿Qué áreas son las que van a ser intervenidas dentro de las escuelas, ministro? Me imagino yo que tienen también algún plan de acuerdo a diagnósticos. Sí, seguramente van a vernos trabajando en diversas áreas. Vamos a estar en aquellos centros educativos que solamente necesiten la remozación, pintura, ventanas. Vamos a cambiar esas ventanas que hemos encontrado que parecieran que son cárceles, ¿verdad? Por el tipo de ventana y barrotes que tienen. Vamos a intervenir. Que no se ve sano, ¿no?, para la educación. Pero además no contribuye a los aprendizajes. Claro. Luego vamos a tener intervenciones medianas en donde vamos a intervenir tuberías, fosas sépticas, los baños que en todas las escuelas que hemos visitado necesitan una intervención.
y vamos a tener también obras mayores. Vamos a tener un proceso en algunos centros educativos donde van a tener que ser reconstruidos completamente, ¿verdad? Vamos a tener que tirarlo abajo el centro educativo y volverlo a levantar. Tendremos también centros educativos que en este momento tienen hasta cierto nivel educativo y que seguramente van a tener el siguiente nivel educativo, bachillerato, por ejemplo, o tercer ciclo en algunas situaciones. O sea, vamos a llegar a todos los centros educativos que así lo necesiten y las intervenciones van a ser adecuadas a la necesidad también de ese centro educativo. Me imagino que también va a existir todo el mejoramiento del sistema eléctrico. Hay algunas escuelas también que fueron heredadas por este gobierno donde ni siquiera había electricidad. Hay algunas que no tienen electricidad, efectivamente, y ahí vamos a intervenirlas en donde sea posible con generación de energía limpia, paneles solares. Estamos evaluando la posibilidad de llegar a estos centros educativos y proveer de esos donde sea posible. Hay otras que definitivamente vamos a cambiar todo el tendido eléctrico. Ahora con la provisión de equipos tecnológicos a estudiantes y a los docentes, pues se ve la necesidad también de tener un tendido eléctrico mucho más adecuado, que permita que los niños y las niñas puedan llegar, conectar sus computadores, cargarlos en los centros educativos y poderlos usar de manera adecuada. Así que también vamos a estar interviniendo en eso, efectivamente. Por supuesto. Ministro, vamos a hacer la primera pausa de esta noche y al regresar venimos hablando de uno de los temas también importantes y es que, a ver, entiendo yo que el Ministerio de Vivienda también está apoyando por el tema de la legalización de los terrenos de los centros educativos. Hay ciertos desórdenes, obviamente, que dejaron gobiernos anteriores y que, por supuesto, el gobierno del presidente Nayib Bukele los está ordenando para precisamente dar una mejor atención y, por supuesto, poder invertir en infraestructura como debe ser, en lugares públicos y no privados. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros esta noche de este lunes, arrancando semana, y estamos hablando con el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda. Hemos estado hablando de cómo se va a destinar estos 44.4 millones de dólares para todo el tema de readecuación y reparación de todos los centros educativos en todo el país. Pero hay uno de los temas también que me llama la atención, ministro, y es que vemos también un involucramiento, un acompañamiento por parte del Ministerio de Vivienda para apoyar al Ministerio de Educación en el proceso de legalización de terrenos de centros educativos. Sabemos que esto es un desorden que también, y hay que llamarlo por su nombre, fue un desorden que dejaron también los gobiernos anteriores, ministro. ¿De qué forma se va a atacar esto? Efectivamente, estamos coordinados, trabajando de la mano con la ministra Sol, ¿verdad?, de Vivienda, trabajando en esta deuda histórica, digamos. Encontramos centros educativos construidos en terrenos que no estaban a nombre del ministerio, ¿no? Y ese proceso de legalización muchas veces es un proceso bastante arduo, largo y complicado. Por lo tanto, iniciamos hace algunos meses este proceso. El ILP también nos está apoyando en el levantamiento de una ficha como parte del trabajo coordinado e interinstitucional que es característica de este gobierno. Así es que un agradecimiento a ellos por el apoyo decidido que le dan a este ministerio y poder no solamente legalizar los terrenos en donde están las escuelas construidas en este momento, sino además el levantamiento de un inventario que estamos a punto de terminar por primera vez en la historia de este ministerio. El tener un inventario de la infraestructura educativa ha sido también una de las deudas grandes y la vamos a tener. ¿Para qué? Para que cuando la cooperación venga, cuando la necesidad o el financiamiento venga, nosotros podamos definir y tener identificadas cuáles son aquellos centros educativos que más lo necesitan y hacer programaciones y un
proceso o un programa de mantenimiento a la infraestructura educativa que tampoco hemos tenido en la historia de este ministerio. ¿De qué forma se va a buscar, por ejemplo, legalizar o qué proceso se lleva, por ejemplo, para poder legalizar todos esos terrenos que de pronto están construidos en áreas, tal como usted lo dice, que no son propiedad del ministerio? Bueno, eso es cuando usted entra a ese proceso, se encuentra una cantidad de situaciones que pueden ir desde que los dueños ya no están con nosotros porque fallecieron, que son 20 diferentes personas las que eran dueñas de ese terreno, una ya no está, otra sí está. Lo que estamos intentando y lo que estamos proponiendo es que se genere un decreto legislativo que nos permita a nosotros poder intervenir en esos centros educativos, que los terrenos no están a nombre del ministerio, ¿no? Y así poder avanzar, porque no debería de ser excusa el que un terreno no pertenece al ministerio para poder darle al niño y a la niña que está en ese centro educativo un espacio digno, claro, un espacio que favorezca a los aprendizajes. Por lo tanto, de manera coordinada y vamos a buscar el apoyo de la Asamblea Legislativa para que podamos tener ese decreto que nos permita iniciar el proceso de reconstrucción en esos centros educativos también. Por eso que usted mencionaba al inicio, esto va a partir obviamente de un diagnóstico, de un levantamiento también que se va a realizar junto a Vivienda, ¿no? Es correcto, junto a Vivienda y al ILP, que nos va a permitir tener, digamos, una película clara, una radiografía del estado de los centros educativos. Ya tenemos un buen avance, más del 60% de los centros educativos ya han sido levantados y creemos que a finales de mayo tendríamos el 100% de ellos. ¿Qué pasa, ministro? Y le quiero hacer esta pregunta porque de pronto el pueblo salvadoreño ha de preguntarse, bueno, pero ¿por qué no pueden invertir en un terreno que no sea del Ministerio de Educación? ¿Qué implicaciones jurídicas o qué impedimentos o barreras se puede tener cuando un terreno no es tuyo a la hora de invertir? Bueno, digamos que nosotros no deberíamos de invertir recursos del Estado en un territorio que no es del Estado. Claro. Pero esto, digamos, tiene unas interpretaciones un poco más amplias, ¿no? Nosotros tenemos acuerdos como país internacionales que bajo un análisis, y eso es lo que pretendemos hacer con el acuerdo que vamos a pasar a la Asamblea Legislativa, bajo un análisis un poco más amplio, más extenso, se puede llegar a la conclusión de que el interés superior del niño prima sobre cualquier otra situación. Entonces, por ahí vamos a buscar el asidero legal para que nos permita poder intervenir a esas escuelas, porque, de nuevo lo digo, no debería de existir ningún impedimento para que el niño y la niña, y además los docentes que están en los centros educativos, puedan gozar de un ambiente adecuado, de un ambiente digno, donde ellos puedan moverse con tranquilidad y que los aprendizajes sean mucho más efectivos. Por supuesto. Aprovechando, ministro, hay muchos alumnos, muchos niños que el hecho de llegarles una computadora, y que es un programa que se llama NACES, que ha sido exitoso a nivel nacional, el hecho de llegar a una computadora, por supuesto, le transforma la vida de los niños. ¿Cómo avanza este programa de entrega de computadoras a través de este programa? Bueno, tenemos en este momento el 100% de los docentes ya con su equipo tecnológico en sus manos. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a aquellos docentes que por alguna razón no pudieron estar presentes cuando le tocó el momento de recibir su computador y no lo tienen, que se aboquen al ministerio, que nos contacten a través de nuestras redes sociales para exponer su caso en particular, porque no debería de haber ningún docente a estas alturas del año que no tenga su equipo tecnológico. Y con respecto a los estudiantes, tenemos el 94% cubierto de estudiantes ya con su equipo tecnológico. Y estoy hablando de cuarto grado hasta bachillerato, ¿no? En este año vamos a proceder a la entrega de los equipos para los estudiantes que están entre los grados de primero a tercero, y también aquellos estudiantes que el año pasado, el 2021, estuvieron en tercer grado y ahora han pasado a cuarto. A estos también
se les va a proveer. A través de Volpros han salido ya las licitaciones la semana anterior, que nos va a permitir adquirir las tabletas que se le van a dar a los niños de primero o tercer grado y los computadores para los que pasaron de tercero a cuarto. Estos estaremos esperando nosotros que, si todo va bien, como lo hemos planificado, en los próximos meses, a mediados de abril, estaría la licitación cerrada y luego esperar, digamos, que los equipos lleguen a El Salvador, al Ministerio de Educación, para poderlos distribuir de la misma manera que lo hicimos durante el año recién pasado. Esa nueva compra que ya iniciaron, de hecho, el proceso de licitación, ¿va a ser el mismo modelo, con las mismas programas y los mismos componentes, digamos, tecnológicos que las computadoras que se han entregado anteriormente? Buscamos eso, que las características de los equipos que les vayamos a dar sean los mismos. Quizá no sea el mismo modelo, quizá varíe alguna marca también, porque la licitación es abierta, pero sí, las características deberían de ser las mismas, ¿no? Para que todos los niños y las niñas tengan el mismo equipo. Además, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que estos equipos tecnológicos que se les provean a los estudiantes también van acompañados por un paquete de navegación, ¿verdad? Que los estudiantes y los docentes pueden adicionar a sus teléfonos personales. Obviamente estos son paquetes de navegación que están destinados a sitios educativos que les permiten a ellos hacer búsquedas, además a sitios del Ministerio de Educación, donde tenemos los micrositios que han sido elaborados con contenidos especiales para estos equipos tecnológicos. Hay que hacer una diferencia notoria entre la provisión de equipos tecnológicos durante este gobierno y las iniciativas que se hicieron en otros gobiernos, ¿no? Para empezar, la cantidad de computadores que se proveían eran a las escuelas y un número muy pequeño. El tipo de equipo que se proveía también era un tipo completamente diferente, ¿verdad? Comparativamente con el que ahora estamos entregando. Pero quizás el cambio más sustantivo que tiene la provisión de estos equipos tecnológicos ahora es que son una herramienta para que el estudiante pueda utilizar los contenidos que han sido elaborados y adecuados para el uso de estos equipos. No es lo mismo tener a un docente impartiendo clases de manera presencial que tener a un docente impartiendo clases de manera a distancia, ¿verdad? Entonces, los contenidos también han sido adecuados. Nosotros en el Ministerio de Educación hablamos de que la primera adecuación a la currícula o la modificación a la currícula que se hizo fue precisamente el seleccionar los contenidos que iban a ser adecuados durante la pandemia, ¿no? Así que hemos iniciado ya este proceso que vamos a terminar cuando podamos hablar de una completa virtualización de la educación. Hoy por hoy estamos en una fase ya bien adelantada y ya estamos proveyendo de este tipo de educación a distancia a cada uno de los niños y las niñas que así lo deciden, quedándose en sus casas. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Ministro, permítanos hacer otra pausa y al regresar quiero contarles de uno de los municipios donde también ya se está entregando, obviamente, esta entrega de computadoras. Obviamente continúa avanzando, pero hemos captado con nuestras imágenes las sonrisas, las reacciones, por supuesto, de los padres de familia, los docentes y, por supuesto, los niños beneficiados con esta entrega de computadoras. Vamos a hacer un recorrido hasta la zona de Quesaltepeque, en el municipio de Quesaltepeque. Vamos rápidamente a la pausa y venimos con más, contándoles esta historia. Ya venimos. Estábamos realmente rezagados. Claro. De hecho, las computadoras que están siendo entregadas y siguen siendo entregadas y las que van a ser también entregadas tienen sistema operativo Windows 10, tienen también esta plataforma que se llama Google Classroom, además internet gratis, que esto es importante también decirlo, ministro, y acceso a todo el contenido educativo digital, que es parte obviamente de la modernización educativa que ustedes están realizando en el ministerio. Definitivamente. El año pasado se hizo un esfuerzo enorme por proveerle paquetes de navegación a los estudiantes y a los docentes. Y aquí quiero tomar unos minutos para hacer un llamado a todos los estudiantes que utilicen el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Es grande, pero que por favor utilicen, que se conecten, que accesen a ese paquete de navegación
que a través de las diferentes telcos se está proveyendo a los docentes y a los estudiantes. Tuvimos un buen número el año pasado de estudiantes que no accedieron a este paquete teniéndolo, digamos, a disposición, ¿no? Este año vamos a continuar con esa provisión de paquetes de internet o de navegación a los estudiantes y a los docentes, ampliando un poco más la cantidad de megas que tienen para poder acceder a los diferentes contenidos educativos que van a estar disponibles. Por supuesto. Ministro, esto sabemos que también forma parte de una capacitación completa, sobre todo de los maestros. Imagino yo que a esta fecha ya el 100% de los maestros a nivel nacional están capacitados precisamente para poder impartir clases y todas las guías o metodologías que se utilizan a través de una computadora. Durante el año recién pasado, durante el 2021, en medio de la pandemia, el Ministerio de Educación dio un salto de calidad increíble en cuanto a la formación de los docentes. Nunca habíamos tenido docentes capacitándose concurrentemente en la cantidad que los tuvimos durante esta pandemia a través de la virtualidad. Entre 3.000 y 5.000 docentes estaban presentes en cada una de las capacitaciones. Logramos llegar a un porcentaje bien alto, casi el 100% de los docentes capacitados. Y hubo un fenómeno que también es inédito para el Ministerio de Educación, y es que también docentes del sector educativo privado estuvieron presentes en esta formación. Así que estamos muy contentos, vamos a seguir capacitando docentes en ese sentido, ¿no? Para que la planta docente esté formada, esté capacitada para poder responder a las necesidades de la cuarta generación. Ministro, ¿qué tanto el hecho de poder tener una computadora y digitalizar el sistema educativo puede transformar el aprendizaje de los niños, a su juicio? Sí, la verdad es que esa oportunidad de poder tener acceso a un medio o a un dispositivo tecnológico hace la diferencia, cualquier duda que pueda tener el estudiante está a la mano o a su disposición el poder adquirir el conocimiento. Además, como parte de este proceso de virtualización de la educación, estamos enfocados en proveer también herramientas tecnológicas que les puedan ayudar, como por ejemplo bibliotecas en línea, el mismo sistema de formación o de estudio del idioma inglés que fue brindado el año pasado a los estudiantes de bachillerato, ¿verdad? Una cosa que no era posible de manera presencial. Así es que tiene diferencias comparativas enormes que le benefician al estudiante al momento de adquirir sus aprendizajes. Por supuesto. Ministro, aprovechando de hecho que estamos hablando de todo el tema de la digitalización y cerrar la brecha como tal, ¿cómo avanza el año escolar 2022? ¿Se mantiene de manera semipresencial o cómo avanza este sistema de aprendizaje? Lo iniciamos el recién pasado 31 de enero. ¿Verdad? O sea que podríamos hablar que estamos en la cuarta semana, en las primeras 4 semanas del año escolar. Esperamos, si no hay ninguna sorpresa, que el año finalice el próximo 18 de noviembre, ¿no? Comparando, bueno, iniciamos el año al igual que el año 2021, de manera semipresencial, tal y como lo dicta nuestro plan del retorno, la alegría de volver a la escuela. Los centros educativos, dependiendo de sus condiciones, son los que toman la decisión de cómo los estudiantes llegan a los centros educativos. O sea, el director es el que dice, si tengo las condiciones de bioseguridad para poder atender al 100% de mis estudiantes, así es como se presentan. Algunos de ellos se van variando entre grupos que asisten días alternados durante la semana, ¿no? Esa es una disposición que está del lado del director. La matrícula del año pasado cerró con aproximadamente 1.2 millones de estudiantes. En las aulas. Este año hay que decir que el proceso
normal de matrícula o el proceso regular de matrícula cierra el 31 de marzo y a la fecha tenemos nosotros registrados cerca de 1.1 millones de estudiantes ya en el sistema educativo. De todos los grados. De todos los grados. Estos están, digamos, alternándose y estos, algunos llegan, dependiendo de las condiciones, como decía antes, llegan completamente. Si hacemos un comparativo de la primera semana de este año con la primera semana del año recién pasado, tenemos el equivalente de un 132% de incremento de los estudiantes que ahora están en las aulas. O sea, 132%. Sí, 447.000 estudiantes aproximadamente. Este es el promedio de los que asisten en los diferentes días a las escuelas durante la primera semana. Durante la segunda semana tenemos un registro de 538.000 estudiantes que asistieron en promedio a las escuelas. O sea, esto es el equivalente a un 160% comparado con el año anterior. La tercera semana tenemos 556.000 aproximadamente y la cuarta semana ya tenemos 579.000 estudiantes en promedio asistiendo a las aulas. Los demás estudiantes están desde sus casas si los docentes así lo han decidido y si los padres de familia también, ¿verdad? Porque hay que decirlo, el padre de familia también tiene la opción de no enviar a su hijo a el centro educativo, sino que reciba sus clases. Es criterio de cada padre de familia, ¿no? Es criterio del padre de familia, es criterio del director, dependiendo de las condiciones que tenga el centro educativo, de recibir al 100% o de escalonarlos o de hacer grupos para que vayan en diferentes días. Ministro, vamos a hacer la última pausa y al regresar quiero que también usted nos explique cómo este incremento de la cifra de estudiantes en modalidad presencial en los centros educativos también se traduce en un incremento también en todo el tema de los protocolos de bioseguridad, porque obviamente sabemos que entre más niños o más alumnos estén dentro de las escuelas, más riguroso deben ser los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Vamos a hacer la última pausa de esta noche. Al regresar, venimos con esta entrevista. Quédese con nosotros. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Procura mantener el distanciamiento adecuado todo el tiempo y no saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador.
Gracias por continuar con nosotros, 8 de la noche con 49 minutos. Ministro, yo siempre aprovecho este espacio y a esta hora sobre todo para poder saludar a nuestros hermanos salvadoreños, la diáspora que siempre está pendiente de nosotros y por supuesto leer algunos de sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias por escribirnos desde Estados Unidos y por supuesto desde Los Ángeles. Nos están también mandando saludos por ahí. Muchas gracias, siempre es bueno poder saludarlos a todos y poder estar conectados con ustedes. Estamos en vivo, siempre esta entrevista a través de YouTube, a través de Twitter y también a través de Facebook. 3 plataformas y por supuesto a través de Radio El Salvador 96.9 FM. Esta noche hablando con el ministro de Educación, Mauricio Pineda. Hemos estado hablando de todos los temas, pero le hacía una pregunta, ministro, y es que este incremento en la cifra de estudiantes de modalidad presencial en los centros educativos también los compromete a ustedes como ministerio a poder redoblar los esfuerzos para prevenir el COVID-19 dentro de los centros educativos y que estos no se vuelvan foco de contagio. ¿Qué se está haciendo para precisamente prevenir y salvaguardar la salud de los niños? Bueno, desde el inicio de la pandemia y desde que se permitió el regreso a la semipresencialidad, nosotros elaboramos este plan que contempla cada uno de los pasos que se deben seguir para que los niños y las niñas estén de manera segura en los centros educativos. Y este es un plan que fue, por cierto, certificado, ¿no? Y este plan dicta todos los pasos que se deben seguir. ¿Qué sucede cuando hay un contagio en el centro educativo? ¿Qué sucede o cómo deben de ser atendidos? ¿Cuáles son los filtros que se deben aplicar desde el momento en que el niño y la niña salen de sus casas? El tema de la bioseguridad y el distanciamiento, el uso de la mascarilla, etcétera. Todo eso está contemplado y vigilante el Ministerio de Educación de que esto sea cumplido de esa forma. Claro. Además de la provisión del alcohol gel y las mascarillas en los centros educativos, ¿no? Claro. Me imagino que también trabajan de la mano con el Ministerio de Salud en el caso algún centro educativo también pueda registrar algún rebrote de COVID. ¿Puede ocurrir? ¿Estamos propensos a esto? Efectivamente, estamos siempre coordinados con el Ministro de Salud para este plan, la alegría de volver a la escuela, fue elaborado en conjunto, ¿no? O sea, nosotros lo hicimos y el Ministerio de Salud es quien aprueba, digamos, este plan. Por lo tanto, estamos siempre coordinados, así como lo hicimos para la vacunación de todo el 100% de nuestros docentes, siempre trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud. Claro. Ahí estamos viendo imágenes, de hecho, de todo el tema de fumigación que están realizando en los diferentes centros escolares. Pido a producción también si nos amplía las imágenes para que el pueblo salvadoreño pueda ver a detalle la desinfección de estos centros. Y es que, a ver, para evitar todos los contagios, el Ministerio de Educación está aplicando 4 filtros escolares. Primero, que los padres de familia de usted que nos está viendo deberán detectar si sus hijos presentan síntomas asociados a la COVID-19. El número 2 es protocolos enfocados también en el transporte escolar, que esto es sumamente importante, ministro. También se habla que el docente deberá identificar a un estudiante con síntomas y, por supuesto, a cumplir todo el protocolo establecido. Y cuarto, que se llevará a cabo durante la jornada de salón de clases y practicando todo el tema del distanciamiento social. Estos son, digamos, los 4 filtros escolares que se deben de aplicar, ¿no? Efectivamente, las imágenes que ustedes estaban viendo ahí es el proceso de desinfección de un centro educativo que tuvo un contagio y que, como lo dicta el plan, se retiraron docentes y estudiantes durante 2 semanas, durante 15 días, y al retorno, antes de que los estudiantes y los docentes vuelvan a las aulas, se hace todo este proceso de desinfección para garantizar que los estudiantes puedan estar en lugares seguros, sanitizados, en donde las condiciones de bioseguridad sean adecuadas. Claro, y reiteramos el tema de este mensaje, porque no es una obligación mandar a sus hijos al centro escolar. Esto depende mucho del criterio de los padres, ¿no? Efectivamente, el padre de familia puede... quiero hacer una aclaración, digamos, el Ministerio de Educación no está atacando de ninguna manera el valor que pudo haber tenido la prueba PAES, ¿verdad? Pero sí hay que aclarar que la prueba PAES se centró únicamente en aspectos cognitivos y hay que decirlo, con un enfoque meramente punitivo que se limitaba a
todo se limitaba a una nota. Por el contrario, la prueba que iniciamos el año anterior, que la llamamos Avanzo, es más que una prueba, es un proceso holístico evaluatorio, ¿no? Que no solamente se centra en la nota o en la parte cognitiva, sino que también está, digamos, o evalúa la parte socioemocional. Por lo tanto, nosotros hemos sido ¿cómo se llama?, tajantes en ese sentido. No volveremos a una prueba de la misma clase o de la misma forma o del mismo estilo que lo era la PAES. Todos nuestros procesos, puede ser que más adelante se le pueda llegar a cambiar nombre, pero todos nuestros procesos van a contener la parte cognitiva, midiendo los aprendizajes en las 4 materias básicas que son matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales de los estudiantes, pero además darle el enfoque de lo socioemocional, ¿no? Y además hemos incorporado en estas pruebas la evaluación del idioma inglés que antes no se hacía. Por lo tanto, vamos a continuar con ese tipo de pruebas, no volveremos a el tipo de pruebas como la PAES, sin desmeritar, digamos, en su momento el valor técnico que esta prueba tenía. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo pueden diferenciar los padres de familia o los estudiantes la PAES con la prueba Avanzo? Es decir, ¿qué tanto ha transformado la prueba? A ver, con la prueba Avanzo lo que nosotros buscamos es medir el nivel de logro en los aprendizajes, para que de esta manera podamos adecuar nuestra currícula y hacer los ajustes necesarios para que los aprendizajes sean efectivos, ¿no? Y además, una de las diferencias enormes y que nos lanzó unos datos muy importantes al retorno de los estudiantes a las aulas fue las pruebas socioemocionales, ¿no? Que nos permitieron tener una idea de cómo el niño y la niña estaban volviendo a las aulas y hacer tratamientos específicos de estas características cuando así era necesario. Por lo tanto, por eso es que nosotros decimos no volveremos a la PAES, sino que continuaremos con este tipo de evaluaciones que nos permiten darnos cuenta hacia dónde es que debemos de enfocar nuestros esfuerzos. Por supuesto. Antes de terminar, ministro, sí quisiera hacerle pronto alguna pregunta personal, y esto es enfocado a la visión que tiene Mauricio Pineda dentro del Ministerio de Educación. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay que agradecer la confianza que el presidente Nayib Bukele puso en mí para ponerme al frente de este ministerio. Un ministerio que hemos encontrado con unas brechas importantes, y mientras yo esté en ese despacho vamos a hacer todo lo posible porque el sistema educativo sea transformado, porque los centros educativos, la infraestructura educativa tenga condiciones adecuadas para que los niños y las niñas puedan aprovechar mejor estos espacios y que sean más proclives al aprendizaje, y para que los docentes, que son de alguna manera nuestro recurso más importante que está en las aulas, sin importar cualquier cosa que nosotros hagamos en el sistema educativo a nivel central, si esto no logra bajar, si los docentes no están comprometidos, el esfuerzo va a ser en vano. Así que esa es la visión, ese es el trabajo en el que vamos a enfocarnos en esto durante estemos, digamos, en el despacho del Ministerio de Educación. Por supuesto, y sin duda vamos a tenerlo por acá varios días, y por supuesto hablando de todos los avances que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele, por supuesto a través de su liderazgo. Ministro, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. A la orden, y cuando quieran pues estamos a disposición. Gracias por la invitación. Muchos éxitos. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño. Nos vemos y escuchamos mañana cuando sea martes con más temas, más entrevistas. Hay que cuidarse, hay que protegerse del COVID-19 y por supuesto trate la manera de respetar los protocolos de bioseguridad. Descanse.